Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 22 de abril de 2023 estamos realizando el 91º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro correspondiente Ricardo Realpe Ramírez con una conferencia titulada El primer avión que llegó a Cali, 1921, la hazaña de Guicciardi y su impacto en el desarrollo urbano. El académico Ricardo Realpe Ramírez es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y tiene magíster en administración de negocios con énfasis en gestión estratégica de la Universidad ICESI de Cali. Ricardo Realpe pues ha trabajado en el sector financiero durante muchos años, en el sector bancario de la ciudad de Cali. Como director, ha sido director nacional de banca personal y banca de seguros de Bancomeva. Como historiador, pues él ha incursionado en las áreas de la historia urbana de Cali. Ha dedicado 10 años, más de 10 años a la investigación sobre la historia urbanística de Cali, enfocando sus estudios al periodo comprendido entre los años 1840 y 1970. Él es un coleccionista ávido de fotografías de Cali Viejo. Ha alcanzado pues un alto nivel de experticia en la identificación visual de imágenes antiguas de nuestra ciudad, en descubrir a partir de esas imágenes, con el aliciente de ellas, los relatos que hay detrás de esas imágenes, la historia alrededor de los personajes que aparecen en esas fotografías o de las edificaciones que aparecen en esas fotos. Él ha creado, para difundir sus estudios de historia urbana de Cali, varios sitios en las redes sociales, varias páginas virtuales, como Cali Antiguo, Cali Viejo, Memoria Fotográfica, reconstrucción del Hotel Alférez Real, tutores del patrimonio cultural de Cali, Valle del Cauca Viejo. Entonces, Ricardo pues ha sido invitado a charlas sobre historia de la ciudad en diferentes eventos organizados por la Secretaría de Turismo Municipal. Eh, ha, ha organizado y dictado conferencias en foros acerca de la historia de las iglesias de Cali, de los hipódromos de la ciudad, de los escenarios deportivos, de la Plaza de Caicedo, del edificio de Coltabaco, de los puentes de la ciudad, del barrio Granada, el barrio San Fernando, de los clubes sociales. En el año 2019 organizó una exposición fotográfica en la Sociedad de Mejoras Públicas sobre la historia de la Feria de Cali. Él es invitado frecuente a programas radiales para hablar sobre historia de Cali. En Radio Monumental con el presentador y locutor Edgar Hernán Arce, también en el noticiero Noticinco, ¿sí? Hace unos meses, creo que fue el año pasado, se presentó una exposición de fotografías antiguas en la Biblioteca del Centenario, una exposición bastante amplia de fotografías antiguas de Cali. Entonces, pues Ricardo es como se dice, un gomoso de la historia urbana de la ciudad, y pues para la academia, para nosotros ha sido muy, muy valioso que él se haya incorporado a nuestra institución. Entonces, hoy nos va a dar la charla sobre el primer avión que llegó a Cali en 1921. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, doctor Mario, y para todos los colegas de la academia. Un honor para mí compartir este conocimiento y estas charlas que nos enriquecen y podemos discutir temas de ciudad que son tan interesantes. Gracias por esa presentación.
Y vamos a hablar un poco de lo que sucedió con la llegada del primer avión a Cali, pero sé que se han hecho otros trabajos de investigación. Mi interés ha sido conectarlo a eso, qué impacto tuvo en el desarrollo de la ciudad. Y arranco haciendo primero 4 observaciones rápidas respecto a la conferencia que vamos a iniciar en este momento. Lo primero es que, si bien el título habla del avión cuando llega a Cali, pero asimismo dentro de la charla mencionaré hitos en los municipios, de los municipios del Valle del Cauca. Mencionaremos lo que pasó un poquito en Palmira, lo que pasó en Tuluá, o sea que tenemos un marco geográfico un poco más amplio, no solamente detallado en Cali. Lo segundo, coincidencias quizás de la vida, exactamente ayer, abril 21, se celebraba 102 años de conmemoración de la llegada del primer avión, o sea que esta charla pues calza exactamente con esa cronología. Tercera observación, normalmente procuro hacer mis charlas o las conferencias basado con un alto porcentaje de fotografías antiguas. Dado que soy coleccionista, pues procuro enriquecerlas más que todo con imágenes. Bueno, y finalmente, para que demos inicio, a veces cuesta encontrar ese equilibrio entre tanta información que uno encuentra para poder hablar y discutirla versus un tiempo que sea razonable y moderado para un tema de una conferencia. Entonces, a lo que quiero decir con esta última observación es que tengo muchos datos y que me encantaría que con todos los discutiéramos, pero bueno, por temas de tiempo que toca a uno saltarlos algunos o obviar otros por respeto pues, de los tiempos, insisto, para un tema de conferencia. Bueno, dicho esto, arranco, no me detengo mucho acá, nada más menciono las fuentes. Normalmente los cánones indican que las fuentes vienen acompañadas de las fotos, pero para no estar dentro de cada foto, estar leyéndole en la fuente, pues de una vez de entrada menciono. He hecho investigaciones en los periódicos Relator, Correo del Cauca, Diario El Tiempo, de entre los años desde 1915 hasta 1925, una investigación de 10 años en las hemerotecas. Un libro que no ha salido en la venta comercial, sino que se quedó en bibliotecas, llamado Fuerza Aérea Colombiana 100 años, asimismo como el libro Vocación de Victoria de la Fuerza Aérea Colombiana. Investigaciones del señor Hugo Suárez Píaz, él es el propietario del Museo Caliwood, quien también realizó una investigación muy detallada sobre este tema de Guichardi, y algunas de esas informaciones pues también las he compilado aquí. Archivo Histórico de Cali, sobre todo en mapas, y el señor Saúl Ramírez, porque tiene también algunas colecciones interesantes que hoy vamos a presentar. Bien, presentadas las fuentes, pues vamos a iniciar. Y bueno, en la fotografía ustedes ven al señor Ferruccio Guichardi Romani, capitán, llegó a ser capitán, piloto. Yo voy a arrancar como cuando uno va a ver algunas películas donde a usted le arranca la película, las primeras escenas son el final de la película. Y el resto en adelante, lo que hace el editor o el guionista es devolverse a explicar cómo se llegó a esa imagen. Yo arranco por decir de una vez a contarles, como quien dice, la solución final. ¿Quién fue el primer avión o quién lo trajo el piloto? Pues ustedes lo ven en imágenes. El capitán Ferruccio Guichardi Romani. Nació en Italia en 1895 y fallece aquí en Cali, Colombia, en 1947. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues les doy la fecha. Llega ese primer avión abril 21 de 1921. Solamente al público que me está escuchando le pediría un único tema, y es tratémonos de memorizarnos esta fecha de 1921, porque empiezo a regresarme qué pasaba antes de esta fecha, y no perdamos de referencia este momento cronológico que es relevante. Bien, dicho así, entonces vamos a empezar a explicar. Bien, pero entonces, ¿por dónde empezamos a contar esta historia? Bueno, arranquemos por entender dónde aterrizó el avión. Y miremos ese aspecto y esa descripción de la ciudad, ese espacio geográfico, y vamos a analizarlo un poco. Análisis del sector donde aterrizaría este avión, y es a través de un mapas de principios del siglo XX. Y hay una explicación del por qué el avión aterrizó donde aterrizó. Y eso tiene toda una explicación. Vamos a mirarla. Esto que ustedes ven aquí es un mapa de 1912. Ustedes dirán, pero si me van a explicar que el avión aterrizó en el 21, ¿para qué me muestran un mapa del 12? Lo que pasa es que ha sido el único mapa que ha sido en la fecha más cercana que pude ubicar, pero que nos sirve para entender cómo estaba la distribución urbana de la ciudad y el por qué el avión aterrizó donde lo hizo. Este mapa nos muestra la planeación, o fue creado el mapa para planear la nueva estación del ferrocarril que se estaba proyectando en ese momento. Yo voy a empezar a mostrarles los hitos aquí, primero para ubicarlos un poquito. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene relevancia? Pues les voy a contar ya mismo el por qué. Si ustedes observan aquí una grilla urbana, ya les voy a explicar un poquito para que se ubiquen en el mapa. Esta zona, estoy moviendo el puntero del mouse en la zona inferior derecha, que estaba sin construir, fue allí
donde aterrizó el avión, sería en esta zona. Pero entonces vamos a contar un poquitico, ustedes lo ven aquí arriba, puse la fecha, esto es 1912, 9 años después ocurriría el aterrizaje, aquí estoy ubicando hacia dónde quedaría el norte, este sería el río Cali, donde estoy moviendo el puntero del mouse en la parte superior, río Cali, con sus meandros originales, todavía no lo he canalizado para volverlo como justamente un canal. Aquí estaría el puente Ortiz, por lo tanto, si aquí está el puente Ortiz, este es el río Cali, por aquí sería la calle 12, esta sería la plaza de Caicedo. Recordemos que la plaza de Caicedo tuvo esa denominación a partir de 1910 o 1911 en adelante. Antes tenía otro nombre, Plaza de la Constitución. Por aquí sería el Paseo Bolívar, por aquí nos íbamos a la Avenida Sexta. Esto que tengo en línea punteada blanca, entonces sería la calle 13. ¿Sí? ¿Qué más hitos podemos ir ubicando acá? Bueno, acabo de ubicar las principales iglesias. Uno lo que va llenando, va entendiendo de esa Cali, de esa época, de esos principios de siglo, de primera década del siglo XX, una cantidad de iglesias en un marco, un perímetro reducido, ¿no? Cuenta uno fácilmente 7, 8 iglesias en un perímetro muy corto. Por aquí tenemos el complejo de San Francisco, la iglesia de San Pedro, pues justamente en la plaza de Caicedo, la iglesia de Santa Rosa, que está, hasta este momento era la tercera versión de la iglesia, la que hoy conocemos es la cuarta versión de ella misma, la iglesia famosísima, la ermita. Por aquí la iglesia de San Agustín, donde funcionaría Santa Librada y el inicio de la Universidad del Valle. Un poco más hacia la derecha, más hacia el oriente, encontramos el Hospital San Juan de Dios con su respectiva capilla que lamentablemente fue demolida en 1983 y la perdimos para siempre. San Agustín también demolida. En el 45 nace la demolición de la iglesia y el convento es demolido cerca de los años 70. Parque de San Nicolás en este lado y la iglesia de San Nicolás por aquí. Eso que acabas de ver, aquí lo repito, esa ubicación de los punticos azules, tienen la imitación de una fuente, pues serían las pilas de agua, porque para 1912 todavía no había acueducto subterráneo metálico, no existía, por lo tanto los caleños tenemos que abrir provisorios de líquido pues a partir de unas pilas que llaman públicas y unas conexiones de agua. No me voy a detener mucho en cada una, el tiempo de pronto no lo permite, pero más o menos mencionamos, fíjense aquí una pila de agua en la misma iglesia de Santa Rosa, quedaría en la parte entre la calle 11 con carreras novena, más o menos quedaría una pila de agua allí, en pleno parque de Caicedo, plaza de Caicedo, la pila de San Pedro, que la llamaron pila seca. Por aquí encontramos una pila que se llamó la pila de Lores, promovida y donada por un médico cirujano caleño muy querido por los caleños de esa época, el doctor Aristides Lores. Lamentablemente falleció joven, de 41 años. Por aquí encontramos la pila que quedaba en la galería central. Al interior había una pila. Por acá una pila de la que poco se habla y que harían la 15 con 15, calle 15, carrera 15, se llamaba la pila de Belalcázar. Y un poco más a la derecha, en el mismo parque San Nicolás, había otra pila, pero esta pila también fue seca, no le llegó fluido el líquido, porque resulta que venían del mismo canal de la de San Pedro, era la misma tubería o canal, pues porque no habían tubos, eran canales. Se taponó el de San Pedro, por lo tanto dejó sin el líquido la que estaba acá, o sea que tuvimos dos pilas secas. Y bueno, por aquí un hito relevante de esto que estamos describiendo de cómo era esa Cali, la Galería Central. La Galería Central se inaugura en 1897 y a los pocos años, en 1910 exactamente, se propone que de la Galería Central haya una estación del tranvía. Tranvía se inaugura en 1910, pero con un objetivo que me pareció estratégico, y es que este tranvía, esta maquinita, se fuera por esta línea punteada que ustedes ven acá, será el recorrido del tranvía, para irse hacia lo que llamamos Juanchito, para llegar hasta el Cauca, Puerto Mayarino, y recoger toda la cantidad de víveres, cultivos, alimentos, para poder proveer a la ciudad. Ese fue el objetivo inicial que tuvo el tranvía, más que pensar en un medio de transporte urbano al interior de la misma grilla urbana, era recoger los víveres y también llevarlos y trasladarlos hasta la galería. Entonces, por eso lo estoy pintando aquí. Si ustedes observan, entonces, en la zona que nos interesa, toda esta línea punteada, que aquí la estoy pintando de blanco, sería la carrera octava. Y era la vía más hacia el sur, pues por lo menos en esta zona. No había más construcciones ahí, por eso el tranvía pasaba por esta zona. Y si ya vamos ubicando en los barrios, voy a leer rápidamente esto para ubicarlos en toda la historia, lo que vengo a contarles. Esto que ustedes ven aquí era el trazado de lo que estaban pintando apenas para la futura estación de ferrocarril, pero se demoraría hasta 1917 para tenerla. Primero llegó el tren
En 1915 bajaría por los rieles y no había estación todavía construida. Se tardó 2 años más en que llegara ese tren antes de tener la estación. Por aquí apenas estaban pintando. Por aquí se ve que volteaba los rieles para conducirse hacia Palmira, que sería la estación que sigue. Bueno, ustedes ven aquí, no estaba el trazado de la calle 25, yo lo he hecho en línea punteada, pues sin la mayor experticia, reconozco, pues no he hecho un trabajo de agrimensor ni de medición técnica, simplemente pues como una aproximación por lo que he leído, por cuál sería la futura calle 25, la calle 26 sería acá, y esta sería la carrera octava, por lo tanto, en este cuadrante, esto sería el barrio San Nicolás, en este cruce, y en la parte sur, en el mapa todavía no estaba el barrio obrero, pero surgiría aquí, serían los ejidos del obrero, y aquí ya nos vamos metiendo en unos puntos interesantes. Bavaria, demolido hace cerca de 2 meses, bueno, por una implosión quedaría aquí, aunque se instalaría apenas la fábrica de cervezas en 1929, o sea, faltaría mucho tiempo para llegar, pero la malo referencia que ahí quedaría ubicada Bavaria, y unos barrios llamados actualmente Industrial Los Mangos y Benjamín Herrera. Pero ¿por qué hago la señalización en esta zona? Resulta que en los tiempos actuales, este sería el cruce de la calle 25 con carrera octava. Aquí hay una estación de gasolina, por acá hay un sector que le llaman Condoricosas, como referencia muy sonado. O sea que es en este cruce que le llamaban exactamente el crucero, donde el avión aterriza por aquí. El avión aterrizaría acá. Fíjense que en 1912 están hablando de un hipódromo. Está en línea punteada porque todavía no lo habían construido. Este terminaría siendo construido en 1920, faltarían unos años para que existiera. Pero un hipódromo que no era encerrado. Tenía nada más una gradería, era abierto, y lo que hizo el aviador en ese momento fue, cuando encontró la zona, la detectó, empezó a dar vueltas en círculos, y cuando ya detectó cómo podía hacer el aterrizaje, pues se lanzó en picada y aterrizó finalmente en esta zona. Fíjense que por aquí tuvimos una plaza de toros. Esa le pertenecía a uno de los hombres más ricos que tuvo la ciudad de Cali iniciando el siglo XX, señor Fidel Lalín de Gaviria. Esta era una plaza de toros de él. Esta fue la plaza de toros número 3, que tuvimos en Cali. Hasta el momento yo logré identificar 13 plazas de toros en nuestra ciudad. Esta pues tendría el número 3 dentro de las plazas que hemos tenido. Bueno, y una pregunta. Bueno, entonces aquí aterrizó, ya les conté, estoy ubicando geográficamente donde aterrizó el avión. ¿Y por qué aterrizó ahí? Pues era una zona que no se había construido. Siguiendo después de la zona urbana, pues era la que estaba sin construir, por lo tanto era perfecto para aterrizar allí. Pero en esa época se le llamaban los ejidos Los Mangos. Ejidos Los Mangos pertenecía al señor José María Sierra. Pues era simplemente una referencia porque a lo largo de la carrera octava, pues el señor en su propiedad había sembrado árboles de mangos. Entonces, cuando se daban las indicaciones, decían siga por donde están los mangos. Y de ahí toma el nombre del ejido de Los Mangos. Posteriormente se volvería el barrio de Los Mangos, y luego cuando llegan las fábricas, años 30, años 40, se llamaría barrio industrial Los Mangos. Ahora, para avanzar en el tema, vendría como una disputa a veces entre los cronologistas, los que hacen investigación. Bueno, y si aterrizó aquí, ¿qué podemos señalar? ¿En qué barrio fue el primer avión que aterrizó? ¿En qué barrio fue? Pues resulta que como el avión aterrizó aquí, estaría entre la 25 y la 26, que sería hoy un separador vial, una zona verde de un separador vial. Y resulta que el barrio obrero se extiende hasta la mitad del separador vial, sería barrio obrero. La mitad de esta zona, donde estoy moviendo el mouse, a la izquierda sería barrio obrero, y de la mitad hacia la derecha sería barrio industrial Los Mangos. Entonces es difícil precisar si el avión cayó en la mitad o un poco a la izquierda o a la derecha, pues sería un sinsentido precisarlo. Pero he encontrado que la gran mayoría coinciden en llamarle más bien que fue el barrio industrial Los Mangos, ¿vale? Un par de autores solamente, muy pocos, he escuchado que le mencionan como barrio obrero. Bien, esto es todo como en la primera ubicación, contar un poco la historia e irnos avanzando de cómo sucedió eso. Eso que ustedes ven aquí ya será la foto moderna de esta zona, para los que de pronto no se han ubicado o no la conocen. Al fondo estaría Bavaria, aquí todavía antes de la demolición. Esto sería la carrera octava. El que tomó esta fotografía le está dando la espalda como al centro de Cali. Detrás estaría una estación de gasolina. Para acá sería la calle 25, hacia la derecha donde voy el puntero del mouse. Y si ustedes ven en estas zonas verdes, era donde estaban sembrados los mangos. Por acá estaría la plaza de toros. O sea que fue en esta zona donde aterrizó el avión. Hoy en día en el separador vial han puesto canchas de fútbol allí. Pero resulta, ¿de dónde viene ese nombre de Lonchan? Bueno, pues resulta que los caleños de esa época, en esa zona, me devuelvo un poco, aquí, en 1920, sobre los terrenos de Los Mangos, en los ejidos de Los Mangos, montan una plaza de toros, tendrían un hipódromo,
Y al hipódromo lo bautizarían pues con una aspiración muy europea de llamarle el hipódromo de Longchamp. Pero el nombre de dónde viene? De aquí. Era un hipódromo en París, el hipódromo Longchamps, inaugurado en 1857. Esto es una imagen, probablemente la imagen no sea de 1857, sea posterior, pero traigo la fecha de su inauguración, capacidad para 50.000 espectadores, y miren la imponencia de esa construcción. Pues bien, nuestros caleños de 1920 quisieron bautizar era un entablado realmente, no era más, y le aplicamos ese nombre aspiracional de Longchamps. Este sería Longchamps en la actualidad, en París. Es un estadio impresionante, gigante. Y resulta que nosotros en la caleñidad, estos terrenos le empezaron a llamar Longchamp, pero en la caleñidad con el tiempo derivó en loncha, la loncha, loncha. Y yo he hablado con habitantes del sector y en la memoria de ellos quizás no saben toda esta historia, pero en personas que hayan vivido el barrio obrero mencionan que van a jugar fútbol en las canchas de la loncha. Va a ir a la loncha y el caleño habla de la loncha. Pero está refiriendo que en la antigüedad funcionó un hipódromo que se llamaba Longchamps. Bien, ¿cuáles eran los? Pero bueno, ¿y qué conexión tiene? Ok, llega el avión, pero ¿será qué transportes teníamos? Ya estábamos avanzados en los temas de transporte urbano, llega el avión y arrancamos y se mejora todo el transporte. Entonces, con base a eso vamos a mirar un poquito cómo estaba el tema de cronología de los medios de transporte. En los primeros medios de transporte en nuestra ciudad, mecánicos, pues me refiero distinto a montar a caballo o en animales, sería el buques a vapor. Aquí una fotografía de 1884, bueno, arranca en 1884 y aquí hay fotografías, probablemente no de esa fecha, pero que nos traen un ejemplo para que entendiéramos ese tipo de vapores. Aquí tenemos el Ricaurte, uno de los vapores. Aquí a orillas del Cauca, ustedes observan que la combustión para que funcionaran los vapores, pues justamente era la madera. Sí, no era gasolina, era madera, pero para obtener la madera tenían que tumbar árboles y eso trajo una forestación rapidísima de lo que está a orilla del Cauca. A la derecha otro vapor, el vapor Mercedes. Miren aquí pues su maquinaria funcionando bien. En 1896 lo traigo más como una nota curiosa, pero no porque hubiese sido un medio de transporte masivo, el globo. No sé si ustedes sabían o cuántos de ustedes conocían que hubo un caleño que en 1896 armó una lona y con calor la infló, puso una canastilla, hizo Timoteo Sánchez su nombre y fue el primer vuelo en globo que se realizó en Cali, 1896, desde la colina de San Antonio, cerca de la misma iglesia. Y esta fotografía fue tomada por Francisco Palau, quien fundador o quien colaboró para la creación del departamento del Valle del Cauca. Y aquí en esta zona, pues no se ve muy bien, mala calidad, pero de todas maneras dicen que este sería el globo en el momento en el que estaba flotando en 1896. Resulta que hace un par de años yo expliqué esto con habitantes de San Antonio y resulta que primero les escuché la versión de los habitantes y ellos contaban que hay una tradición por los vecinos que hablan que empezando el siglo a un niño le trajo una cometa muy grande de una lona y el viento se lo llevó. Pues es la tradición que dice que se accidentó el niño y salió volando, pero resulta que lo que realmente se estaba refiriendo es un hecho real y fue un vuelo en globo, más no fue que una cometa se llevara al niño. Entonces, esto nomás lo traigo como un comentario curioso. Pero avanzamos y la otra siguiente evolución fue el tranvía. En Cali tuvimos primero tranvía y posteriormente llegó el ferrocarril. Aquí imágenes del tranvía, lo que ustedes ven rápidamente, una imagen con un trabajo de edición o mejora digital. Sería por la parte de atrás de la galería central, esta es la carrera novena. Aquí va pasando con sus rieles. Fue la estación que tuvimos del tranvía para aprovisionamiento de víveres. Y a la derecha, el mismo tranvía, pero en la estación de Puerto Mayarino, Juanchito. El propietario del tranvía, lo sabemos, era el suizo Emilio Bisot. Entonces aquí vemos pasajeros, por aquí tenían carga y unas guaduas pues aquí, y aquí se ven los rieles de ese puerto. Seguimos luego ya con vehículos de cuatro ruedas, serían autobuses y buses. En 1913, en el mismo embarque desde Buenaventura, en mayo de 1913, llega el primer vehículo particular, uno solo, pero también vendrían cerca de 6 buses que le llamaban jardineras. O sea que en simultánea llegan Cali, el bus una persona privada, un particular pidió su vehículo, pero también llegarían al menos 6 buses para prestar un servicio de transporte. Es una fotografía tomada cerca de 1925, eso sería hoy la avenida Sexta. Aquí, esta casa que se ve ahí donde está parqueado el carro, le llamaban Villa Isabel, hoy funciona allí un local de Dollar City, enseguida o antes de llegar al Teatro Calima,
por la avenida Sexta. Esto fue demolido y ahí está usted cómo se observa el carro de marca Packard. Y un ejemplo de un bus que le llamaban jardineras que hacían pues, el transporte urbano. Seguimos avanzando de cómo fue evolucionando el transporte. 1915, ahora sí, llegaría el tren a Cali. Ustedes ven a la izquierda, este es el cruce de la carrera primera con 25. Esta sería la carrera primera y horizontalmente sería la 25 y el ferrocarril como iba pasando. Y a la derecha, pues una foto un poco más moderna, pero que mostraba en esos momentos de el ferrocarril funcionando. Y finalmente, pues vendría el tema de Guichardi, del que vamos a hablar, pero hasta 1933 el avión formaría parte para el transporte particular o de civiles, por decirlo así. A la izquierda lo que ustedes ven es una foto editada digitalmente mejorada del Calipuerto, que fue el segundo aeropuerto que tendríamos en la ciudad. Fue inaugurado el 17 de abril del 47 en el municipio de Candelaria, ustedes lo ven acá. Y a la derecha, la base militar El Guavito, en Cali, que primero inició como una base estrictamente militar, no era para civiles, pero que en 1933 se habilita una parte de esta base militar para el transporte comercial o de pasajeros. Por eso he ubicado la fecha del 33, pero no indica que en el 33 apenas arrancara la base del Guavito aquí en Cali, no. Arrancó desde el 29 como base militar y en el 33 empieza a hacer vuelos comerciales de pasajeros. Bien, este es el panorama de cómo se fue dando esa evolución de transporte, ya que estamos hablando del avión. Por lo tanto, la primera conclusión es que el avión, evidentemente, pues fue la más reciente del resto de mecanismos de transporte. Bien, pero ¿y cómo llegó un italiano a Cali? Pues ya les conté en el primer slide quién fue, el italiano Guichardi, pero bueno, ¿qué tiene que ver con Cali? ¿Cómo terminó un avión de un italiano en nuestra ciudad? Bien, entonces aquí arranca la historia, vamos a contar con imágenes y un poco todo ese aspecto. Y nos tenemos que remontar a la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, no voy a contar todo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ni más faltaba. Pero resumiendo, pues los bandos enfrentados eran la Triple Entente y por otro lado la Triple Alianza, las potencias centrales. Entonces vemos aquí países como Francia, Inglaterra, Rusia, por aquí vemos la bandera de Italia. Y fíjense un aspecto de la bandera como está aquí pintada, que tiene un escudo o no sé si la palabra correcta sea escudo, pero al interior de la bandera que hoy no la tiene. En ese momento este era el tipo de bandera y vamos a ver más adelante una foto de Guichardi con una bandera, tomando una bandera que tiene exactamente esto, se llamaba la bandera del Reino de Italia, que la acompañaría a Italia hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945 tendría esta forma. A partir de esa fecha le quitan el escudo y queda simplemente los tres colores verde, blanco y rojo. Estados Unidos, Japón, por aquí el Imperio Otomano, Austria, Reino de Bulgaria y Alemania. ¿Por qué cuento esto? Porque la aviación jugó un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial. Y una vez termina la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el bando de los ganadores, quedan unos soldados, unos militares, con un conocimiento y unas habilidades, pero quedan cesantes, pues ya se acabó la guerra, y entre esos que quedan cesantes, habrían pilotos, muchachos, personas muy jóvenes, que tendrían habilidades, pero pues ya no tienen en qué ocuparlas. Y es allí donde italianos, algunos ingleses, algunos franceses, empiezan a migrar hacia el resto de países, sobre todo a Sudamérica, para promover otro tipo de cosas, entre ellas la aviación. Y es aquí donde empezamos a conectar, porque aquí participó en la Primera Guerra, ni más ni menos que el señor Ferruccio Guichardi, participó en esta guerra mundial. La misión que él tenía en la Primera Guerra Mundial era hacer observaciones. O sea, explico un poquito. A partir de la aviación, no todo avión tenía artillería. No todo avión tenía artillería. Hay unos aviones cuya misión era adelantarse en el terreno, volar muy bajo y poder determinar cómo estaba el frente o el campo enemigo. Dónde estaban los tanques, dónde estaban las trincheras, dónde estaban los abastecimientos y hacer vuelos de reconocimiento muy bajos, regresarse y entregar toda esa información a su bando para luego proceder a un ataque. Esa era la misión de Guichardi en el avión. Pero se le reconocía a personas de mucho valor porque eran aviones muy livianitos que un viento fuerte podría ponerlo en problemas, pero también porque no llevaban armas y estaban muy bajo al alcance del fuego enemigo. Entonces, por eso se consideran, y Guichardi justamente le dan una medalla de bronce al valor. Bien, entonces aquí voy conectando Guichardi, ya empieza a aparecer con la guerra mundial y termina la guerra y bueno, quedan unas personas allí cesantes. Ahora, en nuestros países suramericanos que necesitaban el desarrollo de la aviación, he detectado en los países donde he investigado que al menos tienen que darse 4 elementos, y yo lo voy a mencionar aquí,
para poder que logre darse el desarrollo de la misma aviación. Ese primer elemento es un piloto. Normalmente pues no eran latinoamericanos, suramericanos, evidentemente no, la gran mayoría, si no todos eran europeos, los que fueron pioneros en ese desarrollo, pero no siempre el que era piloto era el dueño del avión, no siempre. Necesitamos alguien que fuera el del dinero, el que pusiera el capital para comprarse un avión. En el caso de Guicciardi, ya vamos a mirar que un amigo de él, que siendo piloto, compra un avión. Entonces aquí ya están los dos elementos vinculados a una misma persona. Pero necesitamos otro elemento, el Estado, porque ese país donde se está desarrollando la aviación tiene que promover leyes, poner el marco jurídico que habilite el uso y la navegación aérea, tiene que haberlo. Se necesita también una participación del Estado en ello. Y finalmente, en algunos casos se necesita un patrocinador de las rutas comerciales que se iban a hacer. Lo explico. Tener solamente el avión no era suficiente, o tener un piloto. ¿Por qué? Porque cada vuelo del avión, a lo que fuera a hacer, pues era un dineral que se gastaba en combustible, en la alimentación pues, de los pilotos, y como vamos a ver aquí en Cali, había que pagarle primero un viaje a unos pilotos que se iban primero por tierra hasta el lugar de destino, se anticipaban, y había que pagarles el viaje a ellos, y ellos observaban en todo el camino cómo estaban las condiciones, tomaban nota, y eso era lo que le avisaban al otro amigo que sí estaba en el avión para avisarle por dónde debía coger la ruta. Fíjense que necesitaba alguien que pusiera el dinero para promover esto. Estos 4 elementos eran necesarios para poder promover el desarrollo de la aviación. Y veamos, ahora sí, seguimos centrándonos ahora. Bueno, estamos en Europa, se acabó la guerra, hay unos pilotos que quedaron cesantes. Resulta que un cónsul de Ecuador, que estaba ubicado en Italia cuando se acaba la guerra, habla con un piloto de estos muchachos, llamado Elia Liud, y le propone, bueno, usted tiene esa habilidad, ¿por qué no va a mi país, Ecuador? Lo invito a Sudamérica y lo invito a que usted sea el que promueva la aviación en mi país. Le sonó el negocio, Elia Liud le dice, listo, hagámosle. Y Elia Liud, usted lo ven en la foto a la izquierda con sus medallas, nació en Italia en 1894, se quedó viviendo en Ecuador, fallece en el 52, dice, ok, me interesa, y invita inmediatamente a su amigo, el amigo del último escuadrón que lo acompañó antes de terminar la guerra, Ferruccio Guicciardi. En esa época Guicciardi tendría alrededor de 23, 24 años. Y lo invita, le cuenta la idea y Guicciardi dice, listo, vámonos. Ferruccio Guicciardi, los dos van en esa misión, vienen hasta América, pero se vienen con un equipo corto, pequeño, de mecánicos y otros pilotos también auxiliares para que le ayudaran en semejante hazaña. Lo acá es una fotografía del avión. El propietario de este avión inicialmente fue Elia Liud, el que está a la izquierda. Con unos ahorros que él quedó, él mismo compra su avión. Entonces, aquí sigue la historia. Pero cuando vamos a Ecuador, no es que se vayan volando en el avión, ¿no? No es así. Van por el mar. Y el avión pues lo tienen que guardar en piezas, despacharlo por buques para que lleguen a Ecuador. El objetivo era arrimar en la ciudad costera que es Guayaquil. Guayaquil que siempre queda distante, es una ciudad costera, tiene puerto, pero está distante hasta Quito, donde tenían que llegar. Llegan por mar hasta Guayaquil en 1920, el avión lo envían desarmado por mar, y es ahí, en Guayaquil, cuando le proponen, necesitan un capitalista que les dé el dinero para todo el periplo que iban a hacer, de lo que les faltaba de viaje desde Ecuador hasta Quito, que era donde tenían que llegar. Y le sonó la idea al señor José Abel Castillo, que era el director del diario El Telégrafo. Es decir, el dueño de un periódico dijo, ok, yo pongo el dinero para todos los gastos de esto, el avión lo pone Elia Liud, pero hago un favor, al avión me le dejan poner el nombre de mi periódico. Ese fue el acuerdo, y dejan ponerle las letras llamado El Telégrafo 1, como una publicidad, como un comercial para su periódico, y así es el acuerdo, y arranca lo que fue llamado como los raids por Ecuador. Y a continuación vamos a mirar rápidamente cómo se fueron dando esos viajes. Lo que ustedes ven a la izquierda es un mapa tomado de uno de los periódicos de Ecuador, de todo el trayecto que hizo justamente en el avión El Telégrafo. Aquí sería Guayaquil, donde estoy poniendo la punta del mouse, y el primer vuelo que realizan sería a Cuenca, que es el que ustedes ven aquí donde está apuntando la flecha. Esto llegaría en 1920, y de Cuenca volarían hasta Riobamba, de Riobamba hasta La Tacunga, y de aquí a Quito, que era el destino. O sea que fíjense que faltaban varias estaciones. Ahora, resulta que estando en Guayaquil,
y van a llegar hasta Cuenca, hablan con la municipalidad de Cuenca, coordinan, dicen, sí, listo, acá los recibimos, acá los esperamos, y lo que hace es que envían por carro, por vehículo, envían a Huichardi. O sea que Huichardi no piloteó ese avión desde Guayaquil a Cuenca, lo hizo fue su compañero Elia Lutz, se adelanta y toma nota de todo el camino para sí mismo reportarle por telégrafo cuando llega a Cuenca, le envía la información por telégrafo a Elia Lutz, que está aquí, y arranca. Ese primer vuelo fue de mucha expectativa porque las montañas de los Andes que hay en el Ecuador son impresionantes, las alturas que tienen. Fíjense, acá hay un diario del periódico que muestra más o menos desde la altura desde Guayaquil, toda la altura de la montaña que tenía que sobrevolar para poder aterrizar en la primera estación que era Cuenca. Y el avioncito, pues era un avión muy pequeño, era un avión pequeño, trajinado, porque ya venía de una guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo muchas dudas, pero finalmente, cuando termina y aterriza el avión, pues logra finalmente su periplo. Elia Lutz, que es el primero que la logra. Eso fue apoteósico. Narra en una entrevista que le hacen posteriormente a Huichardi, que le pregunta al entrevistador que cuál considera él fue el mejor recibimiento que él tiene de todos los viajes que él hizo. Y responde Huichardi lo siguiente, él dice que él podría decir que estuvo en 2 ciudades al menos, no sabría cuál es mejor que cuál, pero él dice, la de Cuenca, como nos recibieron, fue una locura. Él dice que fueron días de celebración, carnavales, los ríos de gente a recibirlos, algo que él nunca había visto, pero él dice, y la segunda mejor recibimiento fue en Cali, Colombia. Él dice que en Cali también el recibimiento fue una cosa loca. A Huichardi ya vamos para allá, pero a Huichardi en hombros lo llevan por las calles y eso fue algo impresionante. Aquí una nota del periódico mostrando pues la fotografía del ride que se había hecho. Usan la palabra ride como un viaje, aunque apropiadamente ride se refiere más como una competencia de resistencia, de muy largo trayecto. Pero bueno, aquí lo utilizan como un ride aéreo Quito y Barra. No había competidores, eran ellos mismos nada más haciendo los viajes. Ustedes ven aquí en una fotografía que encontré de los ríos de gente cuando reciben en Cuenca a estos aviadores. A la izquierda, donde estoy moviendo aquí el mouse, este sería Elia Lutz. Aquí lo ven ustedes. Y todo el trayecto, esto fue unos recibimientos impresionantes. Traté de ver si visualmente detectaba dónde estaba Huichardi, pero bueno, es difícil poder detectar cuál de todos puede hacer. Pero esto nos da una idea pues de la apoteosis. Bien, eso estaba pasando en Ecuador, en algún momentico. Y en Ecuador el éxito realmente fue de Elia Lutz. Él termina hasta Quito. Y en Quito, ¿qué sucede? Hablan con la municipalidad, le proponen que ser ellos los que promuevan la aviación, estando en Quito. Aceptan la idea y contratan a Elia Lutz y a un equipo. Pero a Huichardi no lo contratan allí. Entonces Huichardi le propone a Elia Lutz, venga, présteme su avión. El avión yo sé que es suyo, pero préstemelo y permítame ir ascendiendo para llegar hasta Colombia y hacer el periplo. Así fue, llegan a ese acuerdo, pues no estoy seguro si fue un préstamo o se lo alquiló, bueno, desconozco los detalles, pero él entonces desde Quito hasta Ibarra lo hace Huichardi. En Ibarra pues recibido también con todos los honores, todos los agasajos, y llegan a Tulcán hasta que termina en Pasto. O sea que aquí fue el primer avión por el sur, por lo menos por el sur de Colombia, que entraría y lo haría en marzo 6 y se establece el avión y se estaciona aquí en Pasto. Bueno, ahí va. Ya estamos en Colombia, por lo menos. Ya venimos de la Primera Guerra Mundial en Europa, ya venimos de Ecuador y ya por lo menos entramos a Colombia y estamos aquí con el avión estacionado en Pasto. Resulta que en una asamblea, por ahí tengo el recorte, en una reunión de la asamblea del departamento del Valle del Cauca, lo que usted ve aquí, el doctor José Manuel Saavedra Galindo, que formaba parte, era un asambleísta del Valle del Cauca, en los próximos días, después de esta reunión, a los pocos días renuncia el doctor José Manuel Saavedra Galindo y él va a representarnos al Congreso en Bogotá, al Senado en Bogotá. Pero bueno, ¿por qué lo pongo acá? Porque en una reunión allí, los de la Asamblea, que eran departamental, le hacen un llamado de atención a la Municipalidad de Cali, porque le dicen, ¿y ustedes qué están haciendo para promover el desarrollo de la aviación en Cali? ¿Qué pasa? Ya hay un avión por allí parqueado en Pasto. Por allá en el Caribe ya hay aviones que están volando. Antioquia ya organizó y tiene 5 aviones y hay un empresario desarrollando por allá el vuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Y es con ese llamado de atención de la institución departamental que la municipalidad dice, hombre, sí, hagamos algo. Y empiezan a contactar qué hacemos para traer un avión, el primero que se quiera venir aquí a Cali, y empiezan a hacer indagaciones cuando descubren que en Pasto está Huichardi con el avión ahí parqueado listo. Entran en contacto con él, le interesa cómo hacer el viaje a Cali. Pero se dan cuenta que en Antioquia
también hay alguien que levantó la mano y dijo, yo también estoy interesado. Entonces tenían 2 propuestas de pilotos con su avión listos para venir a Cali. Entonces se ponen a pensar en Cali, bueno, ¿qué hacemos? Hay 2. Pues resuelven de una manera que me pareció magistral. Y fue decir, bueno, pues hagamos un concurso, pongamos una bolsa, un dinero, y pongámoslos a competir. Y el primero que llegue se echa el premio, se lo damos. Entonces así fue, nace la idea, ahora sí, de hacer una competencia del primer premio al primer piloto que tripula un avión llegando a Cali. Y el premio era de 700 pesos. Esos 700 pesos los puso el departamento, puso 500 y el municipio puso 200. Y ahí está. Y entonces lo pusieron sobre la mesa, contactaron a las personas, cada uno aceptó y arranca el concurso, y arranca la competencia, el que llegue. Bueno, vamos a entender un poquito cómo estaban dándose las apuestas en esa carrera tan interesante. Vamos a mirar del lado a la izquierda cómo estaba el competidor de Antioquia. Formaba parte, esto era una compañía antioqueña de navegación aérea. Fíjense que ya había un empresario y ya tenía 5 aviones. Su nombre era Francisco González. Él era piloto, pero con unos ahorros y negocios compró ya 5 aviones. Y tenía un piloto que le trabajaba con él llamado Manchaus. Bueno, esa distancia, según lo que dicen los diarios de esa época, era de 318 kilómetros de Antioquia hasta aterrizar a Cali. Y salía desde Medellín, pero iba a ser 3 estaciones. Esto fue lo que resolvió el equipo de antioqueño, el avión Antioquia. Pues llamémosle, a partir de ahora, el avión Antioquia resuelve hacer 3 estaciones, una en La Pintada, que seguía siendo en el departamento de Antioquia por el sur, y ya en el Valle del Cauca hacer otra estación en Cartago y otra estación en Cali. Por razones que desconozco, lo fraccionaron de esta forma. Quizás un tema de combustible puede ser, pero son conjeturas mías. Y el sitio de aterrizaje, ¿cómo lo definen? Resulta que al aceptar la competencia envían a un emisario. Justamente el que vino fue el señor Francisco González, el dueño de los aviones. Se vino hasta Cali, le presentaron el territorio y coincidieron que el mejor territorio para que aterrizara el avión Antioquia debía ser el hipódromo de Versalles, al norte de la ciudad, donde funcionó algunos años el centro comercial Sears o el centro comercial La Pasarela o Plaza Norte, ¿sí? Por ese sector, La Pasarela, perdón. Y este hipódromo, pues una nota al margen, fue fundado o creado en Cali en 1907. Entonces coincidieron que como venía del norte, ese debería ser el punto donde él aterrizaba. Listo. Ahora, por el otro lado, ¿cómo la tenía Guichardi, que venía de Pasto? Bien, el avión se llamaba el Telégrafo y fíjense que la distancia, según lo que reportan los diarios de la época, eran 350 kilómetros. Si comparo los dos números, pues uno dice la tenía más largo el trayecto Guichardi desde el sur, ¿no? Pero ellos habían definido que salían de Pasto y no iban a hacer estaciones, venían derecho. Entonces, iban en un solo vuelo y debían guiarse con las vías férreas. Esa, digamos que fue un aspecto importante como guía. Río Cauca y cercano, unos metros o unos kilómetros, no sé, pues por la vía férrea, por ahí era la línea que tenía que conducirse el piloto. Recordemos que no tenían equipos de radio, no tenían radar, no tenían torre de control, no tenían una cabina, o sea que no tenían oxígeno. En una de estas entrevistas que también le hacen a Guichardi, él menciona cómo volando, sobre todo en Ecuador, en uno de esos vuelos, él aterriza, pero lo recibieron y el tipo estaba casi muerto de congelamiento. No podía aguantar más porque es que usted va sin cabina. Entonces el frío, y sobre todo pues en Ecuador, tuvo que haber sido impresionante. Ahora, el sitio que definieron para Guichardi, envían a un piloto que venía con el equipo de Guichardi, que es de apellido Traversari, Pedro Traversari Infante. Él es el que viaja por carro, llega hasta Cali tomando nota para poderle dar toda esa información. Llega a Cali, va a la oficina de telégrafos, que en esa época quedaba en la calle 3 entre carreras cuarta y quinta, y por ahí por cable, por telegrama, envían a Pasto toda la información que Traversari le está entregando a Guichardi, que lo está esperando al otro lado, de los detalles de los cuidados que debía tener. Imagínense toda la dificultad. Y nosotros hace unos minutos estamos hablando con Mario Andrés, lo arriesgados que eran estos tipos, porque sin conocer el terreno, sin instrumentos, sino como a punta de descripciones muy, muy empíricas, hombre, y atreverse a hacerlo, pues era algo de admirar. Bien, bueno, antes de irme a esto, una anotación. Uno dice acá, bueno, pues que arranquen el avión y ya, pues un par de horas, pero no era así. Como no habían aeropuertos, no habían pistas para despegar ni pistas para aterrizar, solamente para despegar, en más de uno, y le pasó a ambos, las ruedas, por lo que eran fincas, ¿no? Eran fincas con terreno irregular, habían zanjas, habían piedras, habían rejas, habían enmallados,
más de una vez le sucedió que despegando, el tren desde las ruedas se reventaba, se partía, el avión pues caía y accidente, y eran 10 días reparando el avión, solo para despegar. Hay una anécdota que le sucedió al avión de Antioquia, y es que en esos intentos de salir, no pueden, tiene una falla el avión y aterrizan muy cerca de una hacienda, al lado contigo un río, y para reparar el avión tienen que mandarlo por río arriba, las piezas del avión que se dañaron para poder que las arreglaran. Es que no habían talleres, no habían tornillos, no habían mecánicos, o sea que esto era una cosa pues muy artesanal. Bien, ahora sí, este mapa que ustedes ven lo he ubicado acá para que ustedes entiendan dónde tenía que aterrizar cada avión. Realmente es una aerofotografía de 1942, mucho tiempo después, pero la he querido traer porque aquí se puede apreciar claramente los sitios de aterrizaje. Lo que ustedes ven aquí sería la avenida Sexta, esto es el norte de la ciudad, estos serían los tejares de Santa Mónica, del señor Zenón Caicedo. Por aquí, miren el hipódromo, por aquí quedaría el Sears, Centro Comercial Sears, por aquí. Y miren aquí el hipódromo, y aquí era donde tenía que aterrizar el avión Antioquia, en este lado, ¿vale? Mientras que por acá, por el sur, esta zona que era el barrio industrial Los Mangos, que yo les mostré ya el mapa, era donde tenía que aterrizar Wicharly. Eran dos sitios distintos. Hago este énfasis porque algunos autores no hacen esta aclaración y dicen que ambos aviones tenían que aterrizar en Longchamps, lo cual no es correcto, y ahorita les muestro unas fotografías que hace esta precisión. Eran dos hipódromos diferentes. Bien, sigamos. Ahora, y así transcurre el RAI, arrancan, la señalización de dónde tenía que aterrizar, se la hacían al piloto poniendo sábanas blancas en un césped. Imagínense la señalización. No había radio, ya lo decía ahora, no hay torres de control. Entonces, me imagino que las señales eran, pues me imagino, estoy en una conjetura, al río cuente tantas millas, hacia la derecha o hacia la izquierda, y donde vea un campo y vea unas líneas en sábanas blancas, ahí es. De esa forma le avisaban al piloto que era ese el sitio de aterrizaje, sábanas blancas de los hospitales o de los hoteles, y las compraban, o qué sé yo, pues algo similar las ponían para poder ubicar. Pues la comunicación a través de telégrafo, me refiero al telégrafo, era entre el piloto que le estaba ayudando aquí y el que iba a arrancar en su avión. Diario Relator fue uno de los promotores del RAID. Es decir, la familia Sadowski con su Diario Relator fueron los que empezaron a promover, y todos los días publicaron en el periódico una noticia. Recibimos telegrama de Pasto, dicen que en 5 días despegará. Entonces daban la noticia, luego recibían noticias del de Antioquia. El avión Antioquia avisa que pasado mañana saldrá. Y otra cosa que frenaba los despegues eran que el piloto iba a arrancar, pero si veía mal tiempo, se devolvía o no arrancaba. Y dice, no, hoy no arranco. Y ese día se perdía. Imagínense, fue casi un mes desde que se lanza el concurso hasta cuando termina el concurso, casi un mes de todo lo que se demoraron. Por les decía al inicio, hace unos minutos, que no era arranque la competencia y llegaron un par de horas. No fue así. Eso fue casi un mes. Bueno, cuando se confirmara el último trayecto de las... el diario Relator le anunció a todos los caleños, como no era como tan exacto saber cuándo llegaba. El diario Relator le dijo a los caleños, bueno, cuando ya tengamos certeza de que alguno de los dos aviones ya está llegando a Cali, vamos a ir a la plaza de Caicedo y volamos unos cohetes. Y cuando escuchen estallar los cohetes en la plaza de Caicedo, es la señal que el avión ya viene, para que todo el mundo se dirija rápidamente pues a recibir al piloto. Eso fue como el convenio. Se definió que los servicios del tranvía se dirigirían hacia el terreno del ganador. Entonces, cuando se escuchara la señal, pues paraban el servicio de transporte y todos llevaban al público hasta allá. Pero aquí viene un tema del Valle del Cauca que yo le decía al inicio. Fue un foco de turismo de la ciudad de Cali por esos días. Tuvimos visitantes de Palmira que llegaron para poder ver eso, de poder ver entrar a nuestro territorio el primer avión. No lo conocían. Del municipio de Cerrito nos visitaron. Hubo varios que se hospedaron por esos días aquí. De Buga, nos visitaron de Guacarí, de Pradera, aquí repetido, de Miranda, de Jamundí, de Jumbo. Imagínense la romería y toda la expectativa que generaba este tema del avión. Los únicos instrumentos eran un altímetro y la brújula. El altímetro se le fue regalado por la familia de Guichardi, el altímetro original, real del avión. La familia Guichardi lo tenía y se lo regaló, lo obsequió al señor Hugo Suárez Fiat del Museo Caliwood, y él lo tiene como una pieza de colección de su museo. Bueno, sigamos contando. Hubo suspenso, hubo muchos momentos de dificultad. Primero describo las fotos que están a la derecha. En la parte de arriba sería la fotografía del avión en Pasto despegando. O sea, este es el telégrafo
cuando ya venía para Cali, entonces arrancó y le tomaron pues fotografías y la foto de abajo lo mismo, pero pues ya el avión ustedes lo ven que ya ha cogido una altura. Estas dos fueron del día en que ya arrancó para Cali. Y en las entrevistas a Wichardi le preguntaron, bueno, cuéntenos cómo le fue. Y resulta que él menciona varios temas. Menciona cómo, ya despegando de Pasto, o sea, de acá, cuando alcanzó los 1000 metros de altura, tuvo fallas en el motor se le apagó. Y tuvo que esperar hasta que el motor solamente se arreglara y aterrizó y se dieron cuenta que el daño demoraba 10 días en repararse. Explica, eso hablábamos ahorita hace unos minutos, y el motor fallaba tanto, era un solo motor, que pareciera ser que los pilotos ya estaban acostumbrados, que en pleno vuelo el motor se apagara. Y tenía que planear y esperarle y darle el tiempo a que el motor, pues no sé, algún procedimiento mecánico sucedería en su interior, algo del combustible, y a los minutos a ensayar a ver cuándo ya le daba start. Y usted flotando sin instrumentos en el avión, o sea, es una vaina realmente tenebrosa. Las temporadas de lluvias y neblinas no pararon. Eso lo tuvieron tanto los del avión Antioquia como el de Pasto, tuvieron muchos problemas para despegar. Fueron varias veces en que arrancaron y en el camino se dieron cuenta que había tormenta más adelante, se tuvieron que devolver y aterrizar. En Popayán, bueno, hubo un momento en el vuelo que lo narra ya Wichardi cuando aterriza, le hace una entrevista y él dice que cuando iba por el sector de Popayán, hubo un momento donde estaba volando sobre las nubes, pero él lo explica de esta forma, ¿no? Yo no sé si hoy en día eso ya sea de otra manera, que los pilotos acostumbran volar sobre las nubes y hay un momento donde las nubes se abren y ellos pueden visualizar por dónde están yendo, porque es que él tenía que guiarse con lo que estaba viendo en tierra, pero él dice que pasó mucho rato donde las nubes nada que abrían, el vuele que huele, y él a la de Dios, él dijo, pues yo voy a atreverme a aterrizar el avión y yo no sé si me estrello con una montaña, y él se arriesgó sin saber a dónde iba a parar, y en un momento donde se aterrizó, donde atravesó las nubes, ya pudo ver dónde iba y el motor se le apagó. Y duró 10 minutos con el motor apagado planeando, ya cuando venía para Cali. Menciona también Wichardi que en ese vuelo llegó una población que se llama Huachinte, pero él la confundió porque pensó que era Cali. Claro, venía de un clima frío como Popayán, Ecuador, Popayán, Pasto, pero cuando llega ahí, el clima más cálido, y se le pareció mucho Huachinte a Cali. Y él dice, llegué, y empezó a dar vueltas en círculo. Y cuando dio bastantes vueltas y notó que no se parecía como lo que le había escrito su amigo Traversari, no vio las sábanas ahí dispuestas, dijo, no, aquí no fue. Y ya le estaba acabando el combustible. Y entonces ahí fue cuando se cogió nuevamente camino. Pero bien, del otro lado, ¿qué le estaba pasando al antioqueño? El avión del piloto Machaus. Machaus era francés. El dueño del avión era antioqueño. La piloto Machaus, usted lo ven aquí, es una foto del periódico. Su avión era un cuadrón, era distinto al de Wichardi. El Wichardi era un avión Henry biplano. Era un biplano Machi Henryot. Distinto, ustedes lo ven, el estilo de este era más grande. Este tenía hasta 2 puestos, 2, pues dice con piloto y copiloto, el de Wichardi no. Bien, aquí despega que tuvo Medellín intentando ya despegar el día en que ya hubo claridad, fue a despegar y se le reventó una de las patas del patín, las ruedas del patín. Desconozco los aspectos técnicos, no sé si en la discusión después alguien me ayude a aclararlo, si las ruedas tenían neumáticos con aire, no lo sé, creería que no, pero hay una narración donde explican que tuvieron que meterle pasto para rellenar las ruedas porque se había dañado una de ellas. O sea, eso encontraron un alambre por ahí y lo metían para amarrar las cosas, algo demasiado artesanal. También tuvieron afectaciones por lluvia y neblina, y faltando poco para su primera estación, o sea, ya había despegado a Medellín, se demoró mucho, me refiero al avión de Antioquia, y cuando por fin mandó al telegrama, ya despegó para Cali, y ya estaba llegando a la primera estación, que era La Pintada, la neblina no lo dejó aterrizar, se tuvo que devolver. Bien, finalmente llegó a la primera estación de las 3, el 20 de abril de 1921, y ahí le faltaba ahora despegar para Cartago. Bien. Y hasta que sucedió esto que ustedes ven aquí, esta fotografía es tomada al momento en el que ya se había avisado de que venía uno de los aviones para Cali, la gente se dirige hacia Longchamps, los que en ese momento pues tenían el carro propio, pues fueron los primeros en llegar. Esto que ustedes ven aquí sería la gradería, o el entablado más bien, del Longchamps, del hipódromo, y ustedes ven que no era sino pues unos tablones de madera, pues no era más, y miren todas las personas mirando para el cielo, porque lo que hacía el avión, y era un ruido pues que nadie en Cali había escuchado en su vida, en los motores del avión que se estaba acercando, lo que hacía el avión era reconocimiento. Incluso hay unas poemas, porque a Wichardi le hicieron poemas. Fue tal la emoción que hubo poetas que le dedicaron páginas.
Y el doctor José Saavedra Galindo le hace justamente un poema y lo compara con un gallinazo, porque de lejos se veía negro y hacía sobrevuelos circulares, y cuando ya entendía o identificaba cómo iba a ser el aterrizaje, se lanzaba en picada y ahí era donde aterrizaba. Entonces, bueno, aquí un momento de eso cuando se estaba dando, y observen aquí el avión haciendo su aterrizaje. Esta fotografía tiene un mejoramiento digital y sería esto donde estaban esperando que aterrizara. Estos serían los campos de Longchamps. Miren acá, pues no hay nada de urbanización y ahí se ve el avión como está dando la vuelta para hacer su aterrizaje. Dicen que la emoción de ver el aparato fue tal que la algarabía fueron de minutos de la gente, de la emoción de ver cómo el avión estaba llegando. Y el público se fue con flores blancas. Y cuando el avión toca y aterriza en la pista, toca el césped, todo el mundo botó las flores blancas y una lluvia de flores blancas en las tribunas y en el entablado de Longchamps. Algo muy bonito, histórico. Bueno, aquí fotografías sin trabajo digital, todo el mundo queriendo tocar ese avión, ese bicho raro que era. En uno de los viajes de Guichardi, no en el de Cali, pero cuando él estuvo en Ecuador, narra cómo en Ecuador volando a baja altura, vio algunas tribus aborígenes y los aborígenes pensaron que era algo maligno, ¿no? Y sacan unos elementos como para rechazarlo con, no sé, con señales, haciéndole algo para que se fuera como si fuera un bicho raro que los estaba amenazando. Claro, quien no lo hubiera visto, pues probablemente pensaría eso. Bueno, aquí lo vemos, la gente pues curioseando el avión. Esta fotografía es en Cali, cortesía de Saúl Ramírez, un trabajo digital. Vemos aquí a Guichardi. Tenía entre 23 y 24 años en ese momento, medía 1,85. Vemos aquí distintas personalidades, sombrero de canotier, perdón. Y aquí un periodista, porque tiene en su mano derecha una cámara fotográfica. Vemos aquí la cola del avión. Y fíjense que el avión, miren las peladuras. El avión estaba ya en un deterioro considerable, ¿no? Bueno, el terreno y una espectacular fotografía memorable de lo que sucedió en ese momento. Esta otra fotografía inédita, también cortesía de Saúl Ramírez, del público en la gradería, cuando ya estaban desocupando para irse a festejar a Guichardi, ¿no? Lo llevaban cargado para hacer la celebración, lo llevaban para el centro de Cali. Aquí hay unas versiones, hay una versión que dice que lo llevaron hasta el centro de Cali, otros dicen que fue al Peñón, donde le hacen un homenaje y Saavedra Galindo hace pues una declamación, pues le da unas palabras de recibimiento. Esto ya fue una celebración, él se queda unos días, no creo que hayan sido más de 10 días, él se quedó en Cali, y pues era la sensación, ¿no? Era casi ver más que una estrella de Hollywood. Esto es lo que yo les mencionaba a Guichardi aquí, unas damas caleñas, por aquí están los nombres, esta fotografía de la revista Despertar Vallecaucano, Ami Eder, el aviador Guichardi, Mariana Martínez Velasco, la dama de esta parte, Sarita Madriñán de García, Elisita Eder e Isabel Madriñán. Bueno, miren la bandera de lo que yo les mencionaba del escudo, era la bandera del Reino de Italia. Bien, esta fotografía no es de Cali, pero pues también vemos al telégrafo, pareciera ser que es el Pasto. Miren aquí, este es Traversari, uno de los pilotos que acompañó a Guichardi en su odisea. Una fotografía interesante. Esta otra fotografía, no tengo referencias de cuál de los municipios fue, pero ustedes ven aquí a Guichardi, el telégrafo aquí parqueado. Bueno, quizás por el abrigo de la dama podría pensar uno que pudo haber sido también en Pasto, pero bueno, no tengo certeza. Esta fotografía también es espectacular. Vemos aquí a Guichardi, este es Traversari, Pedro Traversari Infante, piloto y también mecánico de avión. Él llegó primero a Cali que el mismo Guichardi, ¿no? Recuerden que les expliqué que él llegó por carro, por vehículo. Él fue el que reconoció primero a Cali y le envió la información a Guichardi. De él no tengo referencias, probablemente pueda ser un mecánico de los que lo acompañaban, y miren las damas. Probablemente eso también sea en Pasto, ¿no? Lo digo por la forma de vestir de las damas. Bella fotografía, ¿no? Bien, esta es otra fotografía tomada por el señor Federico Buchar. El señor Federico Buchar fue uno de los primeros fotógrafos que tuvo la ciudad, montó su fotografía en 1898. Un sobrino de él sería Andrés Lenis Buchar, quien tendría también un legado fotográfico. Aquí lo que dice es que le van a dar manivela a la hélice para poder que el avión despegue, ¿no? Y aquí dice Cali, o sea que esta fotografía también sería del avión aquí parqueado en Cali. Probablemente este sea Traversari, de la colección del señor Federico Buchar. Bien, pero el avión aterrizó ese día, queda pues, lo dejan allí custodiado por los militares del batallón Pichincha, pero el domingo siguiente, el domingo 24 sería eso,
se acercan a Wichardi previo a esto, y unas damas, y le dicen, señor Wichardi, queremos hablar con usted. Él aceptó una entrevista con unas damas, se acercan y le dicen, señor Wichardi, muchas gracias, el avión suyo está muy bonito, usted es una gran persona, usted es un tipazo, usted por qué no hace 2 sobrevuelos, ponemos una boletería y lo que se recaude pues es para el hospital del Club Noel. ¿Usted aceptaría? Y él aceptó eso. Entonces, esta fotografía es el cartel publicitario de ese evento del domingo. Por lo tanto, cuando él llegó, pues hizo su vuelo. Pero lo esperaron y hasta el domingo hace 2 sobrevuelos. Uno a las 10 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde. Entonces, con boletería, él duró hospedado en el Hotel Majestic. El Hotel Majestic o María Victoria, esto queda en la carrera tercera con calle 10, enfrente de lo que fueron los cinemas, perdón, diagonal a lo que fueron los cinemas. De aquí, él continuaría el vuelo hacia Palmira, en su orden, luego Buga, luego Tuluá, y luego llegaría hasta Manizales. En Palmira, pero esto no era simplemente como que yo me fuera con una gira sin saber nada, no. Eso se contactaban con la municipalidad en Palmira y le decían, bueno, tengo aquí un avión, ¿cuánto me paga? Y yo le llevo el avión hasta su ciudad. ¿Le gustaría hacer el primer avión? Claro, los alcaldes en su afán de mostrar gestión, pues lo invitaban. Hubo un incidente en Palmira, y eso lo leí en un diario del momento, y es que un empresario que le pagó a Wichardi para que fuera a Palmira, y entiendo que el empresario tenía que cobrar la entrada, ¿no? Entonces puso boletería, puso un encerramiento, pero cuando llegó el avión ese encerramiento no valió nada, la gente se tiró por encima y el empresario pues no le pagaron boletería lo que él esperaba. Eso lo leí en un diario de la época. En Buga pues igualmente, y ahí ustedes ven las ciudades del departamento. Esta es una fotografía de Wichardi, pero en Tuluá. Esto fue en Tuluá y su avión el Telégrafo. Ahí está cuando aterrizó por los municipios del Valle del Cauca. El avioncito pues tremendo, diría yo, porque con todo lo que ya había sobrevolado, y bueno, vean ustedes allí dando todavía... Bueno, y aquí vemos una fotografía moderna, esta me la envió uno de los hijos del señor Wichardi, me la envió hace más o menos un mes, y le hizo pues un trabajo también digital. ¿Qué más pasó después de todo este tema de avanzar por el Valle del Cauca? Bien, en la guerra del Perú, él nos ayudó y defendió el lado colombiano y ayudó a hacer lo que él más sabía, era un experto en sobrevuelos de exploración. O sea que en 1932, cuando estalla el conflicto con el Perú, Wichardi toma un avión y hacen lo mismo que sabía hacer, exploración para ayudarlos en ese conflicto. Él trabajó para la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, inaugurada en 1919. Él trabajó para esa sociedad. Se radica en Cali. Finalmente, él trabajó un tiempo para la SCATA, haría sobrevuelos en distintas partes del país, pero ya finalmente cuando se retira de esto, él se queda a vivir en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali. Muere en el año 47 y los restos se encuentran hasta la fecha en la iglesia San Fernando Rey. Listo. Bien, aquí una fotografía. Esta es tomada del libro de Álvaro Calero Tejada, Cali Eterno. Y miren aquí Wichardi pues en su residencia, ya que había mencionado pues lo del tema de los restos. Bien, pero ¿y qué pasó con el otro avión? Ya Wichardi listo, rápidamente vimos lo que sucedió allí. El avión de Antioquia llegaría acá, pero ya un mes después, el 25 de mayo de 1921. O sea, Wichardi llegó el 21 de abril, este avión llegó un mes después. Pero resulta que cuando se anuncia que Wichardi ya venía llegando a Cali, el avión aterrizaría el 22 de abril en Cartago apenas, que era la segunda estación. Y tuvo un daño, se pegó una accidentada fuerte, muy fuerte, y ya era el 22 de abril, o sea, ya había perdido el concurso, el avión casi hecho trizas en Cartago, ya el premio se lo ha llevado el otro. Pues yo considero de que de todas maneras, aunque se demoraron bastante en reconstruirlo, por unos temas comerciales, por unos compromisos y digamos un poco por el honor, igual viajaron a Cali. O sea que esta imagen que ustedes ven aquí, con un trabajo de mejora digital, restauración digital, es el hipódromo de Versalles. Hipódromo de Versalles, donde él aterrizó el 25 de mayo de 1921. Miren, era otro tipo de avión, ¿no? Bueno, ahí lo reciben, usted ve por aquí unas personas descalzas, lo reciben una reina, porque una reina desde que se anunció el concurso prometió que el ganador River lo visitaba fue la señorita Cecilia Capurro. Entonces, después de que aterriza, pues se provee de combustible, ella se sube como copiloto y sería pues la primera dama de nuestra región que haría un sobrevuelo pues manejado, piloteado por Francesc Machaus. Bien, rápidamente ya vamos como ir cerrando un poco todo este periplo de lo que sucedió, y es
Pues bueno, pero ¿qué estaba pasando en el resto de Colombia respecto a la aviación? Rápidamente vamos a mirarlo. Pongamos aquí como de punto central que en 1921 sucedió lo de la aviación, lo de Wichardi que estoy explicando, en Cali y Valle del Cauca. Fue el primer avión que pisó terreno vallecaucano, no solamente en Cali, sino que no había habido ningún otro avión que lo hiciera. Pero ¿qué pasó antes? Bueno, miremos rápidamente, una cronología rápida. Un tema curioso. 1909 se funda en Bogotá el primer club de aviación, pero no tenía aviones. Es algo muy simpático de nuestra región, ¿no? Fundar un club de aviadores, pero no tienen aviones, en 1909. Recordemos que el primer vuelo lo hicieron en 1903, o sea que sería un club que se, pues, investigaba, me imagino yo, tenía información, pero nunca tenía un avión. Entonces se funda por acá en 1909. En 1919 ocurrirían muchas cosas respecto a la aviación. Para mí este es el año en el que realmente en Colombia podemos marcarlo como inicio de la aviación. Miren lo que sucedieron. Se da el primer vuelo en Colombia. Explico un poquito esto. Resulta que estos señores, los gomosos de la aviación, bogotanos, se comunican con un piloto en Nueva York. Los aceptan una visita, va una comitiva hasta Nueva York, hablan con el piloto llamado William Knox. Él acepta, le van a pagar un dinero, viene a Colombia, pero entonces cuando el señor Knox va a llegar a Colombia, pues tenía que entrar por Puerto Colombia, el avión llega por buque desarmado, y estando en Puerto Colombia, perdón, pues ahí realizan unos sobrevuelos, lo contratan compañías comerciales, empresas de los Santo Domingo, y empresarios que se querían pues dar una vuelta en él, pues le pagaban un dinero, o sea que él hizo cantidades de sobrevuelos en Barranquilla, Puerto Colombia, en Cartagena, y eso sería en 1919. Por lo tanto, dicho en otras palabras, el primer avión que pisó o sobrevoló nuestro país ocurriría en 1919. William Knox fue el primer avión que voló, y ahorita vamos a ver una fotografía en junio de 1919. Listo, ese avión luego va para Bogotá, que era la invitación realmente que él tenía, y hace el primer sobrevuelo en Bogotá. Eso pasaría en agosto de 1919. También en ese año se funda la primera escuela militar de aviación en Flandes, Tolima. Duraría muy poco, solamente 2 años, 3 años, pero una misión francesa la que lo estaba administrando. Y también en ese año, en 1919, nace la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, fundada por 5 colombianos, 3 alemanes, inaugurada en 1919, compañía que más adelante, años mucho después de que termina la Segunda Guerra Mundial, entra en liquidación y los aviones son tomados para fundar la empresa Avianca. En 1920, pues ya Medellín, el empresario que yo les mencioné, Francisco González, ya tenía 5 aviones. El Goliath, bueno, unos nombres, entre ellos el Antioquia, que fue el que compitió para venir con Wichardi en 1920. En el 21, pues llega Wichardi a Cali, Valle del Cauca, y después de esto, en 1922 se dan la exploración de los ríos colombianos, el Magdalena y el Cauca. La SCATA trae aviones llamados hidroaviones Colombia e hidroavión Cauca. El hidroavión Cauca lo vamos a ver en una fotografía en el segundo slide que sigue aquí, cómo aterriza aquí en Cali. Entonces en el Cauca, pues en el territorio ya de nuestra ciudad. En 1924 viene la segunda escuela militar de aviación en Madrid, Cundinamarca. Ya la misión ya no eran franceses, eran suizos. Explico un término aquí, y es que primero se dan las bases militares, ¿no? Se dan en distintos puntos del país, bases militares, y algunas de ellas eran escogidas como escuelas. No todas las bases eran escuelas. Entonces, por eso hago la precisión que aquí va la segunda escuela militar de aviación. No necesariamente quiere decir que fuese la segunda base militar, no lo es. Y en el 33 se traslada la escuela militar de aviación para la ciudad de Cali. En la hacienda El Guavito, que ya estaba funcionando una base militar, y la transforma en Escuela Militar de Aviación, cambiará el nombre a Marco Fidel Suárez. Era una misión alemana, cubana y norteamericana. Bien, esto como para explicar de que si bien esto pasó aquí, fue apoteósico en Cali, no quiere decir que fue el primer avión que llegó a Colombia, no lo fue, aquí lo acabo de explicar. Y Cali, pues desde esa fecha hasta el sol de hoy, es quien tiene a nivel de territorio colombiano la Escuela Militar de Aviación. Es un honor pues también tener esa escuela acá. Bien, vamos ya como ir cerrando un poco. Esta es una fotografía de William Knox, ustedes lo ven acá. Le decían el loco Knox. Miren ustedes aquí. Este fue el avión cuando aterrizó de su primer vuelo de Puerto Colombia a Cartagena y Barranquilla, pues en este periplo en junio 15. O sea, fue el primer avión que sobrevoló los aires colombianos, invitado por el Club de Aviación de Bogotá. Este es el avión de tipo Douglas. Y bueno, aquí es una estampilla
una estampilla en la aceleración recordando pues ese primer vuelo que se realizó. Ese es el documento que promovió el entonces presidente, el doctor Marco Fidel Suárez, que a través de su mandato presidencial en 1919 creó el marco jurídico que le abrió las puertas a la navegación aérea en Colombia. Por eso se considera, desde mi punto de vista, como el padre de la aviación, porque gracias a eso, pues incentivó de que el país lograra ese desarrollo. Y también se generaron como unos incentivos comerciales, como quien invirtiera un dinero para promover la aviación, pues eso luego le da unos réditos para con ese dinero poder montar y traer flota de aviones y montar escuelas de aviación y lo demás. Aquí está el documento, esto se le ha publicado en el libro, pues, Fuerza Aérea Colombiana, 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta fotografía es tomada de ese libro. Miremos aquí una fotografía de la primera escuela militar, la de Flandes, Tolima. Miren ustedes la forma de los uniformes que tenían en ese momento, inaugurada en el 19, pero fue cerrada en 1922. Y aquí voy a narrar los 4 o 5 hitos muy sonados, quizás algunos con accidentes trágicos de la aviación. 1930, una avioneta tenía solamente 2 ocupantes y cae en el techo del Colegio Santa Librada. Estos son los techos del Colegio Santa Librada, cuando queda en la calle 13 con carrera cuarta, donde empezó la Universidad del Valle, y los 2 que la pilotaban murieron en ese accidente. Eso fue en 1930. Vemos aquí un hecho, sí, hace unos minutos yo te decía, hay que destacar también de que las mujeres, las damas, también tuvieron su participación en esto. En 1932 llega la alemana Elly Beinhorn, primera mujer en dar la vuelta al mundo. Entonces ella arranca en Berlín, da pues unas vueltas por Europa y ya le toca el camino por Sudamérica, viene descendiendo de Panamá y viene llegando, pasa por Cali, eso ocurría en 1932, es recibida en la base del Guavito. Esta foto de la izquierda es tomada en Cali, en el Guavito, ahí están haciendo un reconocimiento, es una fotografía a la derecha, ella era alemana, y su periplo duraría un año hasta volver y regresar otra vez a aterrizar en Berlín. No fue un vuelo continuo, ¿no? Eso era hacia estaciones, fueron como en 3 fases, ¿no? Suspendió por varias semanas, suspendía los vuelos y volví y lo retomaba, o sea que no vamos a pensar que fue un vuelo día y noche sin parar. Pero de todas maneras la convirtió en la primera dama, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en un avión. Entonces algo para recordar, y pasó por nuestra ciudad de Cali, y ustedes la ven aquí. A la izquierda hay unas fotografías aéreas donde ella está piloteando su avión, buenísimas. Al fondo pues se ve nuestra región. Temas relacionados con la aviación, hombre, un tema lamentable, 1935, la muerte de Gardel. Esto que ustedes ven acá fue en Medellín, en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Este cartel que ustedes ven a la izquierda lo estaba publicitando el Teatro Jorge Isaac de Cali, donde ya anunciaba que para ese día, para ese lunes, a las 9 de la noche, se presentaba Gardel. Boletería toda vendida, el público con la euforia, porque Gardel era el artista del momento. Recordemos que también fue actor, o sea, era, mejor dicho, un tipazo, un artista en todo la integridad posible que se pueda mencionar. Pero el avión, cuando ya está arrancando, toma carrera, no se sabe bien qué sucedió, pero los vientos, parece ser, sacaron del camino a la velocidad que llegaba el avión, lo hace estrellar contra otros aviones que estaban aparcados o parqueados o parados allí, entre ellos un avión Manizales, pero resulta que tenía pasajeros ese otro avión, por lo tanto la catástrofe fue que todos murieron, 17 víctimas mortales. Un accidente bastante trágico. El que ustedes ven a la izquierda es Ernesto Samper Mendoza, el piloto, y era bastante experimentado, de un alto nivel, y bueno, sucedió lo que ustedes ya escucharon, y en su honor, en 1935, se le cambia el nombre al aeropuerto de Cali y se le cambia por Aeropuerto Ernesto Samper. Duraría con ese nombre por 20 años hasta 1955, cuando se le cambia al aeropuerto Marco Fidel Suárez. Ustedes ven aquí, dicen que fue la última fotografía, cuando lo iban a despegar, pues no creo pues que sea exactamente la última, pero sí fue porque había un trayecto que venía de Bogotá a Medellín, muy probablemente ya ha sido en el traslado de Bogotá hacia Medellín, probablemente Gardel está acá está el capitán Ernesto Samper Mendoza, usted lo ven acá, pues todos fallecieron lamentablemente, no fue en Cali, pero lo traigo a colación porque venía para Cali a presentarse ese día y pues lamentablemente ocurrió el accidente. Mencionar, en 1937 ocurrió un hecho trágico también, unos cubanos que venían de gira por Latinoamérica recogiendo fondos para instalar o construir un gran faro en República Dominicana en homenaje a Cristóbal Colón. Visitaban los países, un tema de buena voluntad, de hermandad, recogiendo fondos. Llegan a Cali y cuando se están regresando,
cuando pasan pues del sur, vienen del sur, van ascendiendo, pasan por Cali, van a salir 4 aviones. El primero arranca su vuelo en un momento, en una hora distinta, luego le siguen los otros 3 llamados La Pinta, La Niña de Santa María, piloteados por, entre ellos pues eran 7 los que estaban en ese viaje, y no prestan atención a la advertencia que le han hecho, y es que por el cañón del Dagua tenían que tomar altura y que no se arriesgaran a bajar entre el valle, porque el viento les podría ganar fuerza al motor. No hicieron caso y se fueron todos en fila, digámoslo así, si el término aplica, y inmediatamente cuando ingresan al cañón, uno por uno los aviones los van estrellando contra las faldas de la montaña, y ustedes ven aquí una fotografía del momento. Fallecieron los 7, y en este municipio, en Felidia, hay un homenaje donde están los aviones de este accidente trágico, y ustedes lo ven aquí en ese momento del vuelo de los cubanos. Bien, eso es un ejemplo del hidroavión. Ya vamos terminando. Hidroavión Colombia, de los que le mencionaba, la Escalta, explorando el río Magdalena. Esta fotografía es de la revista Cromos de ese año 1920, un hidroavión Colombia. Este sería el hidroavión Cauca, mírenlo aquí el letrero, cuando acuatizó, si la palabra me lo permiten, en el Paso del Comercio, en el sector del río Cauca. Hidroavión Cauca en 1922. O sea que en la ciudad de Cali, 1921, primer avión, y en 1922, el primer hidroavión en el Cauca. Bien, y con esto termino. Esta fue una de las preguntas que ha salido cuando yo he dado esta charla en otros momentos, porque me hacen la pregunta, bueno, el barrio del Piloto en nuestra ciudad de Cali tiene relación con lo de Guicciardi 1921. Bueno, hice la investigación también con los residentes de la zona para ubicarlos, de pronto los que no conozcan, en este mapa. Esta sería la iglesia Ermita, esta sería la carrera primera hacia el norte. El barrio El Piloto sería esta zona, como después de la Ermita, junto al río Cali, esta sería la zona del barrio El Piloto. ¿Sí? Se le llama así. Resulta que en la antigüedad a ese barrio se le llamaba Bolívar, fue el primer nombre que tuvo este barrio, y puse a indagarme y resulta que encontré que no hay mucha precisión de los datos. En todo caso, narran que cerca de los años, o finales de los años 20, hubo un piloto de avión, eran ejidos, ¿no? No habían construcciones, que cayó el avión, aterrizó en una hacienda, en una finca, que era de un señor Vicente Borrero, cayó allí, y lo sorprendente es que pues no se mató. Y el tipo, San Vicente, el tipo se levantó del avión, maltrecho, se va caminando y se va a un bar de los que quedan en la zona de la carrera primera, y se pone a tomar licor allí. Y no sé si el susto, pero bueno, esa es como la anécdota que hay. Por ese incidente pero no hay mucha precisión, ¿no? No me dan datos, no me dan fechas, no me dan nombres, entonces pues no sé si queda más bien como una leyenda urbana, pero en todo caso no es relacionado con el Guicciardi. Fíjense que aquí pinté en amarillo lo de Guicciardi donde aterrizó, y aquí donde queda el barrio Piloto, pues vemos que no es lo mismo. Y parece que cronológicamente pues no fue. El dato que vieron fue a finales de los 20, o sea que pues, y esto fue en el 21, pareciera ser que no es por Guicciardi, pero sí tiene que ver con un accidente de aviación. Bien, con esto termino. Finalmente en Cali sí tenemos un monumento a la aviación, está ubicado en el barrio Santa Isabel. Esto queda en camino hacia la Universidad Libre, cuando vas por la calle Quinta, donde funcionó mucho tiempo el Éxito, subiendo por un Dari, que te encuentras una calle empinada, vas a encontrarte este monumento, es el monumento a la aviación, y entiendo que las primeras casas que se fueron ocupando alrededor eran pilotos de aviación o que se habían retirado, de pilotos retirados de la aviación, y por eso es que este monumento está allí en Santa Isabel. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Excusa si usé términos de la aviación que no son los correctos, pero pienso que lo interesante es tantas historias que se dieron en ese momento, y que a partir de la llegada de ese avión, lo que trajo eso fue que se le pusieran ojos a esta zona. Vino un alemán para mirar dónde ubicar propiamente un aeropuerto, y se da cuenta que unos metros al lado de donde aterrizó ese avión, pues quedaba una hacienda del Guavito, y propone que ahí compren esos terrenos, y es lo que da origen a nuestra base aérea. Fue gracias a eso. Entonces ahí se empezó pues a formar los inicios de la aviación en esta zona de aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, una feliz tarde.